¿Por qué debo testificar? Porque le da nuevo significado a mis oraciones. Cuando usted analiza las oraciones registradas en la Biblia por los grandes hombres y mujeres de Dios, podemos ver 3 cosas sobresalientes. En primer lugar, no oraban por ellos. Si usted estudia la vida de estos grandes personajes, notará que oraban mucho, pero no oraban para obtener beneficios personales. Sus oraciones no incluían preocupaciones y tampoco tenían peticiones íntimas y privadas. En segundo lugar, oraban por otros. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Daniel, el profeta está en oración y sin embargo, el contenido era su preocupación por el pueblo que debía devolver y la reconstrucción del templo. Vemos a Jesús en constante oración y notamos en él la angustia por los discípulos y por la obra. Cuando las oraciones que hacemos tienen que ver solo por nosotros, o sea, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra protección o cualquier otra cosa, generalmente nos damos cuenta que se convierten en oraciones egoístas. En tercer lugar, sus oraciones siempre eran contestadas. Esto es admirable, puesto que hoy en día se piensa que nuestras oraciones tal vez no pasan del techo de la casa. Sin embargo, al ver la experiencia de estos personajes, notamos que sus oraciones eran contestadas con prontitud y con poder. Daniel ni siquiera había terminado su oración cuando ya tenía un ángel a su lado con la respuesta. ¿Por qué estos hombres llegaron a ser poderosos en la oración? Porque sus intereses estaban en las almas. Cuando oraban, sucedían cosas poderosas. El mar se abría, fuego caía del cielo, temblaba la tierra, ejércitos eran destruidos, muertos eran resucitados y así muchos otros. ¿Qué sucede después que oramos? Nos da gusto orar sabiendo que alguien será bendecido por nuestras oraciones, como sucedió con Job y con Jesús. Elena de White dice: aquellos que dedican sus vidas al ministerio cristiano conocen el significado de la verdadera felicidad. Sus intereses y sus oraciones alcanzan hasta más allá de sí mismos. Crecen mientras tratan de ayudar a otros. Llegan a familiarizarse con los planes más amplios y las empresas más admirables. ¿Y cómo podrán hacer otra cosa que crecer cuando se colocan en el canal divino de luz y bendición? Reciben sabiduría de los cielos. Llegan a identificarse más y más con Cristo en todos sus planes. No hay lugar para un estancamiento espiritual, nos dice Servicio Cristiano, página 333. Notemos la frase: sus intereses y sus oraciones alcanzan más allá de sí mismos. Hoy cada vez los cristianos oramos menos y oramos con el pensamiento y la sensación de que nuestras oraciones no serán contestadas. Con frecuencia nuestro cristianismo es sombrío. ¿No le preocupa el hecho de que los miércoles de oración y de testificación se han convertido en noches de poco significado? Bueno, mi querida hermana, son pocos los que asisten y casi todas las peticiones giran en torno a nosotros. Las oraciones no tienen que ver prácticamente de ningún modo con el interés que Dios tiene de salvar las almas. Cuando Jesús oraba toda la noche, quiero pensar que su listado de oración por los demás era demasiado grande, que cuando terminaba con su lista estaba amaneciendo. Sus oraciones iban más allá de sí mismo. Sus oraciones eran oraciones salvadoras. Según este estudio, ¿por qué usted necesita testificar? Medite, repase y subraye lo que ha encontrado especialmente impactante para su crecimiento espiritual. Y recuerde que en nuestro listado de peticiones vamos a orar por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios ponga, mi querida hermana, en usted el deseo de buscarle en la primera hora de cada mañana. Ore por los nombres que ha escrito en su lista de oro y que el Señor la fortalezca durante este día y que usted pueda ser vencedora de sus tentaciones y obstáculos. Que Dios pueda bendecirle.